Bueno, en la discusión de este experimento, pues los autores dejan claro que fue un experimento neurofisiológico basado en magnetoencefalografía, donde investigaron la codificación temporal a diferentes escalas, explorando el arrastre de las oscilaciones corticales auditivas a los sonidos con diferentes tasas de modulación. Dado que los oyentes sanos perciben los sonidos que contienen tasas de modulación a lo largo de varias escalas temporales de manera que reflejan una función de transferencia de modulación continua con una forma de filtro de paso bajo. La hipótesis más directa sugiere que las diferentes tasas de estímulo auditivo se rastrean de manera comparable a través de las tasas de modulación. Contrariamente a estas hipótesis, los autores encontraron que las oscilaciones en las bandas más lentas, es decir, las bandas teta, y más rápidas, o sea, las bandas gamma, rastrean de forma fiable la dinámica acústica, pero no, este proceso, no, estas oscilaciones no se da en las bandas intermedias, alfa y beta. Los análisis posteriores demostraron que la información transportada por la banda neural teta contribuye a la decodificación de todas las velocidades de modulación utilizadas en este estudio, mientras que la banda gamma contribuye principalmente a la codificación de los sonidos con modulación gamma solamente. Además, la coherencia interna de la banda teta se correlaciona con el rendimiento de identificación en todos los estímulos, lo que subraya que hay una clara consecuencia perceptiva de la actividad oscilatoria arrastrada. Los resultados que ellos encontraron, bueno, dicen que son conscientes concuerdan con trabajos anteriores que ellos hicieron donde muestran el arrastre de la actividad cortical auditiva a bajas tasas de modulación acústica. Los presentes resultados apoyan desde una nueva perspectiva los estudios que utilizan sonidos modulados con tasas de modulación de amplitud inferiores a 10 Hz y que han encontrado un fuerte arrastre en las bandas delta y teta. Es importante señalar que el hecho de que no se haya observado el arrastre en las bandas alfa y beta en el presente estudio también coincide con los datos electrofisiológicos anteriores de la corteza auditiva primaria de los monos. Era lo que ellos estuvieron haciendo, donde las oscilaciones corticales podrían arrastrar tasas de modulación en las bandas delta y teta, pero no a 10 Hz. Las grabaciones en la corteza auditiva primaria de los monos también muestran una respuesta de bloqueo de fase usando modulación de amplitud a 30 Hz. Los datos que se mostraron acá en este informe confirman la contribución del arrastre de la banda gamma a la separación del habla que se encuentra en los entornos de múltiples hablantes. Estos estudios, complementados por los datos que aquí se mostraron, apoyan la opinión emergente de que el sistema auditivo extrae información temporal precisa, principalmente en dos escalas de tiempo discretas y segregadas. Los resultados de la clasificación que aquí se informan muestran que la información de fase de las oscilaciones de la banda teta contribuyen a decodificar los sonidos con tasas de modulación no solo en la escala temporal de la banda teta, sino también en las escalas alfa y gamma. Una posible explicación es que las oscilaciones de la banda teta siguen la dinámica acústica a esa escala temporal específica y al mismo tiempo activamente fragmentan a una escala del periodo medio de la banda teta los sonidos con tasas de modulación más rápidas, de manera que las propiedades acústicas a escalas mayores pueden ser extraídas aún más. La banda gamma contribuye exclusivamente a la clasificación de los sonidos con la correspondiente dinámica temporal. Esto puede indicar un procesamiento específico a una escala de grano fino para los detalles acústicos temporales. En general, las oscilaciones de la banda teta pueden ser necesarias aunque no suficientes para procesar los sonidos con variaciones temporales a través de diferentes escalas, y las oscilaciones de la banda gamma pueden ser necesarias para un procesamiento de grano fino. Los resultados de la clasificación también revelaron patrones de datos que se han mostrado en conclusiones anteriores. Entonces, pues, se dieron cuenta que la función de transferencia de modulación muestra respuestas neuronales disminuidas con una tasa de modulación creciente. Es posible conjeturar que la codificación temporal de la dinámica acústica también mostraría ese patrón. Sin embargo,
Como se observó en el análisis de clasificación, la capacidad de codificación temporal no corresponde a la magnitud de la función de transferencia de modulación. Los grandes valores de la fase de coherencia intertrial para la banda alfa no indican una alta capacidad de codificación temporal. Sin embargo, algunas conclusiones anteriores sí muestran una tendencia a un rebote de la actividad neural en la banda gamma, aunque la magnitud de la actividad de la banda gamma es pequeña en comparación con las bandas de frecuencia más bajas. El hallazgo más relevante es el de Wang y otros, pues que ahí lo mencionan en las referencias bibliográficas, en el que una respuesta robusta a los sonidos modulados de amplitud de 31.5 Hz fue indicada por el porcentaje de sujetos que mostraron una respuesta robusta de estados estables, ASSR. Eso es lo que quiere decir, una respuesta robusta de estado estable. Bueno, estos resultados fueron sugerentes, aunque el estudio no probó la codificación temporal de las diferentes bandas de frecuencia y concluyó que la función de transferencia de modulación de la respuesta robusta de estado estable de baja frecuencia tiene generalmente un patrón de paso bajo y solo depende débilmente del ancho de banda de la portadora. Por lo tanto, aunque los autores dicen que construyeron este estudio actual sobre las suposiciones acerca de la función de transferencia de modulación, las conclusiones anteriores no pudieron resolver la cuestión de la codificación temporal auditiva en diferentes escalas de tiempo, ni demostrar que la potencia de la banda alfa se conserva y se reserva no para la codificación temporal, sino para otros procesos cognitivos auditivos. La ausencia o la marcada reducción de la dinámica acústica de rastreo en la banda alfa sugiere que la actividad neuronal reflejada en la banda alfa puede desempeñar un papel diferente en la audición. En el sistema auditivo, los cálculos neuronales reflejados en la señal de la banda alfa pueden participar más explícitamente en la atención auditiva, la memoria de trabajo, el esfuerzo de escucha o la inhibición funcional. Y los cálculos neuronales reflejados en la banda alfa pueden como tal estar más relacionados con aspectos de la percepción auditiva que difieren de la construcción de las representaciones perceptivas elementales. La banda alfa se asocia con la actividad supresora de las áreas corticales que son irrelevantes para el procesamiento sensorial en curso según las tareas, lo que sugiere en este caso, que las oscilaciones de la banda alfa concurren y segregan dos regímenes de codificación temporal, banda teta y gamma, y modulan el procesamiento auditivo como un proceso de arriba a abajo. La banda alfa interviene en el procesamiento en otros sistemas sensoriales y ha sido bien establecida en el análisis perceptivo visual y somatosensorial. Esto de lo somatosensorial pues es la corteza que nos brinda la conciencia de nuestro cuerpo. Es como una parte del cerebro, un sistema que está en el cerebro. Será pertinente investigar más a fondo en el dominio auditivo con la banda alfa, cómo la banda alfa interactúa con los dominios teta y gamma para comprender más plenamente el análisis auditivo. El descubrimiento de que al igual que la actividad de la banda alfa, la banda beta tampoco sigue la dinámica acústica puede reflejar que las oscilaciones neurales a esta escala también reflejan diferentes operaciones. Se ha argumentado que las oscilaciones de la banda beta desempeñan un papel en la codificación predictiva. La tarea del presente estudio no requiere una predicción activa. La fase aleatoria de la banda beta añade más ruido al proceso de clasificación, por lo que la eliminación de la información de la fase de la banda beta da lugar en realidad a un mejor rendimiento de la clasificación. El hallazgo de arrastre que ellos han hecho y específicamente el procesamiento paralelo concurrente a diferentes escalas de las bandas teta y gamma converge con las dos constantes de tiempo perceptivo que a menudo se encuentran en los estudios de comportamiento. Los experimentos sobre la integración temporal frecuentemente reportan una constante de tiempo en los pocos cientos de milisegundos, mientras que los estudios que examinan la alta resolución temporal del sistema auditivo muestran una constante de tiempo menor a 30 microsegundos. Los resultados de comportamiento que mostraron acá también apuntan a una mayor sensibilidad perceptiva para los sonidos teta y gamma en comparación con los sonidos alfa.
Sin embargo, el método conductual utilizado en el presente estudio no puede eludir la preocupación por un sesgo de selección de los diferentes sonidos, porque los participantes pueden identificar los sonidos teta y los sonidos gamma más fácilmente, simplemente porque las tasas de modulación de estos dos sonidos se sitúan en los extremos perceptivos de este diseño experimental. Entonces los autores reconocen que esta tarea conductual es subóptima y se emplea principalmente para asegurar la atención durante el registro neurofisiológico, por lo que escrupulosamente se abstienen de sobreinterpretar estos datos, más allá de señalar que el patrón es consciente con la hipótesis de ellos. A pesar de esta posible preocupación, los resultados de un reciente estudio psicofísico coinciden con la opinión de que el sistema auditivo funciona simultáneamente en una escala temporal corta, de unos 30 microsegundos, para extraer detalles temporales acústicos de grano fino, mientras procesa patrones acústicos más globales en una escala temporal más larga. Es importante destacar que estos resultados, basados en los estímulos no relacionados con el habla, sugieren que tal arrastre a doble escala no es específico del habla, sino que más bien puede reflejar una propiedad intrínseca del procesamiento auditivo. El córtex auditivo se sintoniza tanto con la frecuencia teta como con la dinámica acústica de la frecuencia gamma. La banda alfa refleja diferentes operaciones. Esta sintonización dual y segregada del sistema auditivo a diferentes escalas puede facilitar la extracción de información de diferentes tipos en el habla, como la información featural, segmentaria o fonética frente a la información de escala silábica. Esto de la información featural es un término introducido por Gottfried Samson para describir el alfabeto coreano, y pues es un sistema de escritura de lengua donde las formas de los símbolos no son arbitrarias, sino que codifican las características fonológicas de los fonemas que representan. Sugerimos entonces que los patrones oscilatorios medidos en diferentes escalas de tiempo codifican la información acústica en múltiples escalas, lo que conduce a una multiplexación temporal de la información sensorial. Esto de la multiplexación sensorial tiene mucho sentido con lo que ellos están diciendo en cuanto se habla de que en teoría de telecomunicaciones es la técnica de combinar dos o más señales para transmitirlas por un solo medio. En este caso lo que ellos hicieron, de transmitir los estímulos que estaban transmitiendo por las diferentes bandas en un solo canal. Bueno, la evidencia creciente de que los sistemas perceptivos humanos emplean un proceso discreto en lo que la información de la señal continua se divide en segmentos. Como los sonidos naturales contienen información a múltiples escalas, el sistema auditivo puede fragmentar los sonidos continuos utilizando ventanas temporales de diferentes tamaños para tomar muestras, la información a diferentes escalas temporales, en lugar de procesar la información acústica a una escala unitaria. Esta estrategia de multiplexación resuelve el requisito en el procesamiento auditivo de que tanto la resolución fina como la integración a lo largo del tiempo son necesarias para percibir los sonidos con regularidad, tanto a grandes como a pequeñas escalas. Un modelo propone que aunque se representa una resolución muy alta en las zonas subcorticales, en el córtex auditivo hay dos ventanas temporales principales que se utilizan para procesar la información acústica, una centrada en torno a los 200 microsegundos y la otra en torno a los 30 microsegundos. Desde este punto de vista, la información acústica se analiza e integra utilizando dos ventanas temporales a estas escalas, de manera que la información perceptiva de estas escalas globales y locales, ya sea en el aula o fuera de ella, pueden abstraerse simultáneamente para formar una percepción unitaria que constituye la base de la toma de decisiones perceptivas, el acceso léxico, la codificación de la memoria y otras operaciones cognitivas basadas en las representaciones perceptivas elementales. Sin embargo, este diseño crea un vacío en el procesamiento, una segregación de la función entre las tasas de procesamiento bajas y altas, quizás optimizada para el muestreo sensorial por una tasa intermedia, quizá optimizada para asignar recursos de atención y memoria y para inhibir funcionalmente las acciones pertinentes a la tarea o al estímulo. Mientras que normalmente abordamos la segregación de la función en el dominio espacial, es decir, diferentes regiones están especializadas para diferentes operaciones, aquí ellos proporcionan un ejemplo convincente de la segregación cortical de la función en el dominio temporal.